Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Bueno, estas son algunas de las palabras de uno de los más hermosos poemas que encontramos en la palabra de Dios a través del rey Salomón. Y estas palabras, queridos amigos, reflejan las distintas etapas que vamos viviendo en la vida. Porque la vida, como todos sabemos, está llena de etapas, de ritmos. Desde el momento en que nacemos comenzamos a vivir estas etapas. Algunas etapas son muy buenas, otras no tanto. Lo importante es saber cómo estas etapas nos afectan directamente y, como vamos a ver en el programa de hoy, afectan también directamente, ya sea de manera positiva o negativa, a nuestras respectivas familias. Queridos amigos, estamos dando inicio a su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Queridos amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes para dar inicio a nuestro programa Lecciones de la Biblia en esta nueva temporada. Sientan, como ya dijimos, que son muy bienvenidos a este espacio donde vamos a estudiar la palabra de Dios sobre la base de un tema muy, muy especial. Pero antes quisiera presentar a nuestros queridos invitados que nos acompañan en esta oportunidad y que están acá en los estudios centrales de Nuevo Tiempo Chile. Bueno, tenemos al pastor Josué Espinosa. Él es pastor de la Iglesia Adventista, pero también él dirige como presidente un campo misionero en el Gran Santiago. Pastor Josué, muchas gracias por aceptar la invitación. De paso, campo misionero, para que los amigos puedan entender a qué nos estamos refiriendo. Gracias por la invitación, Juvenal. Es un privilegio estar aquí. Bueno, un campo misionero es una región dentro de un país donde la iglesia tiene una administración para poder atender los requerimientos de la expansión de la iglesia, de la administración de la iglesia. Y aquí nos toca liderar en la parte sur de Santiago. Muy bien. Creo que ha quedado bastante claro, por lo tanto hay una responsabilidad muy grande que pesa sobre los hombros, no solamente del pastor, sino que también de quien le acompaña, su ayuda idónea. Nos estamos refiriendo a su querida y amada esposa, Mitzi Celis. Gracias, Mitzi, por también estar con nosotros acá en Nuevo Tiempo. Muchas gracias a ti, Junal. La verdad es que una alegría, un placer poder estar con ustedes en esta temporada. Muy bien. Varios años de matrimonio. 17 felices años. Muy bien. ¿Y niños? Tenemos 3 hijos. El mayor tiene 14, la única hija de 12 y el más pequeñín de 9 años. Bueno, a la distancia le hacemos llegar también nuestro saludo a cada uno de ellos, porque ustedes forman parte de lo que conocemos como una familia ministerial con grandes desafíos, especialmente dentro de lo que es el ámbito de la predicación del Evangelio. Bueno, queridos amigos, queremos decirles que estamos dando inicio a esta primera temporada. Este es el primer programa de esta nueva temporada de Lecciones de la Biblia. Y quisiera hacer una acotación que me parece muy pertinente, seguramente para la gran mayoría de ustedes,
y así lo saben, quien conduce habitualmente este programa es nuestro querido pastor Joel Sandoval. Queremos decir que por razones estrictamente de fuerza mayor, por esta temporada, él no va a poder estar con nosotros, pero sabemos que él tiene ahí sus intereses, su identificación con Nuevo Tiempo, con el medio de comunicación. Le hacemos llegar nuestro cordial saludo de parte de quienes estamos acá en el set, de todo el equipo también que nos acompaña y por supuesto creo representar fielmente también el sentimiento de todos y cada uno de ustedes. Así que Pastor Joel, que seguramente nos está viendo, un saludo cordial para usted y también para su familia. Bueno, como hacemos habitualmente, vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios que dirija este momento tan especial de estudio. Invitamos a nuestros amigos que también, si gustan, nos puedan acompañar. Y Pastor Josué, le vamos a pedir que usted, por favor, nos guíe en oración. Oremos. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias por esta oportunidad de poder estudiar, de poder comprender, Señor, cuál es el plan que tú tienes para nuestras vidas. Y de manera muy especial queremos pedirte por nuestros amigos que están siguiendo este programa, para que tú les hables, Señor, a través de tu palabra, a través de estos conceptos que vamos a estudiar y puedas también bendecirlos a través de este conocimiento y este compartir que estamos llevando hacia ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la Biblia parte, ¿cierto?, desde el principio. Y es importante que nosotros, para que abordemos esta gran temática a la cual nos vamos a referir, y específicamente, queridos amigos, vamos a hablar acerca de los ciclos de la vida. Interesante cómo parte, ¿cierto?, el relato bíblico, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En realidad esta expresión, el principio, es una sola palabra en hebreo, pero hace relación directa al momento cuando se produce esta transición de una tierra, como dice el versículo 2, que estaba desordenada y vacía, a lo que dice el verso 31, que me permito también mencionar, dice, y vio Dios, todo esto ya en el sexto día, todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Bueno, por razones de tiempo no vamos a ir a los detalles de este instante tan especial, tan importante para toda la humanidad y para el universo entero. Sin embargo, ¿cómo ven ustedes este relato? ¿Hay acá algún atisbo de casualidad, de que estas cosas se fueron produciendo o estos eventos de manera más bien casual, o es todo lo contrario? Lo primero que precisa la Escritura es que había alguien antes de todo, en el principio. Dios es el origen de todas las cosas. Una mente inteligente dio lugar a todo lo que existe. Y luego, como tú bien dices, hay una transición a lo que es la creación de este planeta. ¿Cómo estaba? Sin forma, desordenado, vacío, oscuro, sin luz. Y esa mente inteligente, que es la mente divina, diseñó. Y luego de diseñar, ejecutó su plan. Hay todo un proceso. Exactamente. Y dio lugar a una creación perfecta, porque entendemos nosotros que en este momento, cuando se describe la creación, todo era perfecto. Luego viene otro capítulo de la historia. Estableció el Señor allí todas las condiciones para la vida. Hoy la ciencia reconoce que por lo menos se necesitan 200 parámetros necesarios en equilibrio perfecto para que pueda darse la vida. O sea, lo cual es imposible. Lo cual es imposible. Humano. Científicamente es imposible. Solamente si uno de esos 200 parámetros falla o no está en el equilibrio perfecto, no puede darse la vida. Entonces tenemos aquí esta mente inteligente del Dios creador que establece todas las leyes, la ley de gravedad, establece de alguna manera todo lo que significa la temperatura, lo que significa la humedad, la composición del aire que respiramos, todas las condiciones para la vida, en un plan, en un orden, en un sistema armónico y muy bien diseñado y trazado. Ahora, hay una palabra, Mitzi, muy importante que el pastor acaba de decir, que es la palabra orden. Hay una escritora cristiana, incluso muy reconocida, Elena de White, que dice que la primera ley del cielo es el orden. ¿Cómo vemos este orden? Primero, antes del pecado, pero tal como acaba también de decir Pastor Josué, después la historia tristemente cambia. ¿Cambia también ese orden? ¿Qué vemos posteriormente dentro del contexto de la vida humana y de sus respectivas etapas? Así es, en Génesis 1 nosotros podemos ver que Dios tomó un orden para poder tener o realizar la semana de la creación. Y cada día Él creó algo nuevo, algo distinto, llevando, ¿no es cierto?, una secuencia inteligente, un diseño inteligente. Eso fue
antes de la caída, antes de la inserción del pecado a esta tierra. Pero aún así, después del pecado, después de la caída, también hay ciertas estaciones, hay ciclos que nosotros vemos en la naturaleza, en el sistema, ¿no es cierto?, en nuestro planeta, que todavía respetan este orden, obedecen a las leyes naturales que Dios creó en un comienzo. Y tal vez como un reflejo fiel de lo que Mitzi acaba de mencionar, está el versículo 22 del libro de Génesis, capítulo 8, cuando ya la situación de pecado se ha hecho claramente patente dentro del contexto humano, y dice el verso 22, y nuestros amigos también nos pueden seguir, si están con una Biblia en sus manos, allí donde quiera que se encuentren, pueden ir a Génesis 8:22, que dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Eh? Qué interesante cómo se van dando estos ciclos, esta etapa, Pastor Josué. ¿Por qué es tan importante que, a pesar de la condición de pecado en la cual no solamente el ser humano se encuentra, sino que el mundo en general, estas etapas, como decía Mitzi, se sigan desarrollando? Luego que se alteró un poco el orden en varios ámbitos, producto del pecado, el Señor, sin embargo, dejó márgenes y límites, porque si no, no sería posible la vida. Si nosotros no tuviésemos ciertas condiciones para vivir, el pecado ya habría traído y habría arrastrado automáticamente la extinción de la humanidad. Pero como Dios tenía un plan, el Señor estableció ciertos ciclos y esos permanecen hasta hoy. Quizá hay algunas alteraciones, vemos situaciones que a veces no se dan en perfecta armonía como quisiéramos, pero se mantiene ese orden. Vemos la mano del Creador ahora conteniendo a fin de resguardar la vida en este planeta y que se cumpla de esa manera el plan de salvación. Bueno, y de hecho el que se afecte también este orden es parte de una realidad profética, si lo podemos mirar de esta perspectiva, de lo que iba a acontecer hacia el tiempo del fin, tiempo en el cual nos encontramos, y creo que también es importante destacar ese punto. Sí, las profecías nos muestran de que a la medida que nos acercamos al fin de la historia de la humanidad, se pone más difícil, ¿no? Se agudizan las dificultades, los problemas. Los ciclos se tienden a alterar, haciendo más difícil la vida en el planeta. Hay un desorden en los sistemas. La contaminación, la sobreexplotación de nuestro planeta trae consecuencias. Por tanto, es verdad lo que tú dices. Es decir, cada vez esto, producto del pecado, se pone un poco más complejo, ¿ya? Aún así, nosotros también encontramos en la palabra de Dios que Dios contiene. Está en el control. Está en el control para que esto no sea un desastre y aniquile a la humanidad, ¿no? Ahora, hay un texto que no deja de llamar la atención también en relación con esta importante temática que estamos abordando con los amigos, y que está en Isaías capítulo 66 y el verso específicamente 23. Lo leo, dice: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Sabemos que aquí hay una profecía dual, tiene que ver con el pueblo de Israel en el pasado, pero también está hablando de lo que sucederá en la eternidad con los hijos de Dios que hereden finalmente lo que Dios ha prometido. Y aquí también está hablando de ciclos, ¿no? ¿A qué se está refiriendo puntualmente? ¿Va a continuar un orden establecido y específicamente habla del día de reposo? Así es, el descanso semanal que fue en nuestro planeta, en el Génesis, ¿no es cierto?, que lo vemos allí establecido, continuará en el cielo. Es decir, está allá también realizándose. Y el Señor quiere darnos esa bendición, que podamos reposar, que podamos deleitarnos en su presencia. Es parte necesaria del ser humano tener ese reencuentro especial. Es parte de la armonía que nosotros necesitamos como criaturas, estar en contacto con nuestro Creador. O sea, esta armonía no solamente es etapas de actividad y de trabajo, sino que también de descanso. Así es. Cuán importante, Pastor Josué, es que nosotros anticipemos también de alguna manera esta experiencia vital que menciona el profeta Isaías a través de el poder aceptar un descanso tan valioso como es el sábado que Dios destinó, y de manera tan regular. Semana a semana tenemos la oportunidad de poder experimentar esta vivencia que seguramente, si lo hacemos como corresponde, nos va renovando y nos va restaurando semanalmente para enfrentar una nueva jornada. Así es. Bueno, aún en la condición perfecta, no caída de la humanidad, Dios había
considerado el descanso semanal? Recuerden ustedes que... Antes del pecado. Antes del pecado. Para que el ser humano, en este caso Adán, Eva y sus descendientes, en un estado de perfección, tuviesen un momento de encuentro especial con Dios, de reencuentro entre ellos como personas y de descanso porque había que trabajar. Más aún nosotros, en este tiempo, en una época de tanto estrés, de tanta lucha por la vida y de debilidad, ¿no? Porque cada vez que pasa el tiempo, vamos poniéndonos más frágiles los seres humanos. Necesitamos el descanso. Ahora, este tiempo, desde la caída del hombre hasta la restauración de todas las cosas, es un lapsus. Entonces, el plan original de Dios es que siempre haya un día especial. Por eso es que Isaías 66 menciona del sábado. Se va a prolongar el sábado, se va a mantener por toda la eternidad. Lo disfrutaremos aún mucho más, ¿no? En una condición de perfección. Pero si nosotros queremos experimentar eso en la eternidad, seguramente Dios espera que lo comencemos a vivir hoy. Lo disfrutemos, ganemos los beneficios que eso nos trae y además nos acostumbremos, ¿no? Para vivir la eternidad junto a Dios. O sea, no disfrutar de esta bondad maravillosa del Señor es una gran pérdida desde el punto de vista humano, porque Dios nos está regalando un periodo, un ritmo, en este caso, de descanso que indudablemente, si lo valoramos como tal, no solo nos estaremos preparando para la eternidad, como bien lo dice el texto, sino que hoy día disfrutamos de una renovación que semana a semana está abierta para todos. Necesitamos mucho el descanso. La forma o el ritmo de vida de este tiempo es que pasamos corriendo. A veces olvidamos las cosas importantes, nos preocupamos de las urgentes, pero a veces las urgentes no son tan importantes. Es una cosa que no logramos parar. Más que nunca entonces necesitamos dedicar algún periodo para descansar. Y ahí es donde aparece como una tremenda bendición el sábado establecido por Dios en la creación y que se va a seguir guardando en la eternidad. Nuestro diseñador, que es un Dios de orden, también colocó en nosotros la necesidad de tener ciertos ritmos regulares para el desempeño de nuestra vida. Y no sé, tal vez alguna mamita que nos escucha se identificará conmigo que, por ejemplo, yo a cierta hora despierto. A veces no es necesario ni siquiera poner la alarma, sino que ya estoy acostumbrada a cierto horario despertar. Hay un orden interno. Hay un orden interno y si tú tienes una rutina, por ejemplo, para tus horarios, tu cuerpo va a exigir o va a demostrar, ¿no es cierto?, que tal vez está con hambre, con sed, que es momento de descansar. Me recuerdo de mi hija, por ejemplo, que ella hasta ahora, que tiene 12 años, pero desde muy chiquitita, llegaba a las 8:30 y donde le tocara se quedaba dormida porque estaba acostumbrada a ese horario, su ritmo corporal le exigía descanso a cierta hora. O sea, es muy importante entonces respetar esto que se llama el ritmo circadiano. Así es. De tal forma que nuestro organismo, que ya está diseñado para poder vivir estas etapas, no solamente las cumpla, sino que se beneficie de ellas. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir hablando acerca de este tema, un tema muy relevante que no cabe ninguna duda, de una u otra forma nos toca a todos, porque todos vivimos experiencias, si no tan similares, muy parecidas, y a través de las cuales el Señor también quiere manifestar su maravilloso amor, guiando, conduciendo y regulando nuestra vida. Vamos a hacer un breve alto en este instante, queremos invitarles para que podamos participar de este espacio y luego volvemos nuevamente junto a ustedes, así que les invitamos a quedarse en nuestra sintonía. Y después de esta pausa, queridos amigos, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes. Queremos agradecer una vez más que permanezcan en nuestra sintonía y especialmente dentro del ámbito de este tema tan importante que estamos comenzando a abordar durante esta nueva temporada en relación a los ciclos, las etapas y que se dan, por supuesto, fundamentalmente dentro del contexto de la familia de la cual formamos parte. Bueno, para quienes se están integrando recién a nuestra sintonía, tenemos acá como invitado al pastor Josué Espinosa, pastor de la Iglesia Adventista, su amada esposa también está con nosotros, Mitzi. Y bueno, y queremos en este momento, Mitzi, retomar un poquito lo último que mencionábamos, porque lo que tengo entendido es que trabaja directamente dentro del ámbito de la familia ministerial, con jóvenes, con adolescentes, con niños específicamente,
aparte de lo que es el Ministerio de la Mujer. Y ahí se puede comprobar mucho de estas etapas, especialmente los niños en crecimiento. La Biblia habla mucho acerca de esto también, particularmente en la vida de Jesús. ¿Cómo vemos esto, este desarrollo de las etapas y qué podemos nosotros extraer como enseñanza también de esto? Todas las personas tienen un ritmo diferente de crecimiento, la velocidad por las cuales ellos van desarrollándose. Yo recuerdo, por ejemplo, mi hijo menor cumplió 1 año y no le salían sus dientecitos. Y todos Había nos preguntaban, preocupación. claro, todos nos preguntaban, pero su ritmo, su velocidad de desarrollo dental era diferente. Hicimos las investigaciones, el control necesario y nos dijeron, no, está dentro de lo normal, hay que esperar, hay que saberse paciente. Hay otros niños que aprenden más lentos o más rápido a levantarse de su conita, a hablar, a dar sus primeros pasos, su independencia, ¿no es cierto?, para dejar en los pañales. Los ritmos son diferentes, pero cada uno tiene una individualidad que lo hace único y bello y hermoso, diferente a los demás. Justamente ese punto es bien importante porque si bien es cierto, son diferentes, todos somos distintos, únicos, pero en esa diferencia también hay un beneficio, hay algo de lo cual nos retroalimentamos, aportamos también a la sociedad dentro de ese contexto de ser únicos y a la vez diferentes del resto. Hay una tremenda riqueza. El Señor es nuestro Creador, es un Dios de la diversidad. Desde el principio, en la condición de perfección, todo tenía su identidad propia, una variedad extraordinaria de colores, de aromas, etcétera, etcétera. Pero todos en armonía. Entonces yo creo que nosotros debemos evitar estandarizar, por ejemplo, a las personas, ¿no? Como decía mi esposa, a veces estamos en contextos donde el enfoque, digamos, de una sociedad industrializada tiende a dominar. Entonces empezamos a estandarizar a la gente. Hay que ser cuidadosos. Dios nos dio una identidad propia. Tenemos ritmos distintos, como decíamos, de desarrollo, de maduración, de aprendizaje. Tenemos que aceptar esas diferencias y buscar la riqueza de esa diferencia para que finalmente construyamos un todo y una realidad diversa, rica, como Dios siempre ha querido. ¿Cómo aportamos con estas diferencias y riquezas propias de cada uno dentro del contexto de la familia, sabiendo que a veces la familia pasa por momentos, ciclos, temporadas complejas, difíciles? ¿Estamos llamados también a ser proactivos en este sentido para poder aportar hacia el núcleo familiar? Claro que sí. Yo he visto también en las redes sociales muchas veces la importancia, por ejemplo, de los abuelos hacia los nietos, del aprendizaje que esta generación tiene que darle a la nueva generación. Inclusive se han hecho ensayos en que llevan a niños a asilos de ancianos para que interactúen juntos, o jóvenes universitarios que les dan, digamos, una ayuda financiera para que ellos se hagan responsables de algún adulto. Y recuerdo, por ejemplo, me gustaría leer aquí en Proverbios 20:29, dice: la gloria de los jóvenes radica en su fuerza y la honra de los ancianos en sus canas. Un equilibrio perfecto. Es decir, claro, cada etapa de la vida, cada ciclo tiene algo que ofrecer, en los cuales nosotros podemos ser beneficiados unos a otros si nos relacionamos unos a otros. O sea, por lo tanto, cometeríamos un error, tal vez involuntario, por supuesto, de potenciar una de las facetas, generalmente mirando hacia la juventud, en desmedro de las personas mayores que siguen teniendo mucho que aportar justamente con su experiencia y sabiduría. A eso me refería yo cuando te hablaba de una sociedad industrializada, donde los paradigmas de la producción tienden a dominar en todas las áreas, inclusive en el área social, el área familiar. Pensar de que la época productiva de una persona llega o es entre los 25 y los 45 años, y luego entonces las personas tienen menos condiciones de producir y comenzamos a mirar de otra forma a las personas cuando entran en la adultez y sobre todo en la adultez mayor, yo creo que es quitarle el valor intrínseco que tiene el ser humano. Las personas en las distintas etapas de su vida pueden aportar mucho. Exacto. Y si nosotros aceptamos esa realidad y valoramos eso, seguramente podríamos edificar sociedades mucho mejores a partir también de familias mucho mejor edificadas y construidas. Bueno, y ¿no? tenemos que aprender de algunas culturas. Tengo entendido que las culturas orientales valorizan mucho el tema de las personas mayores, de tal manera que siguen siendo referentes importantes para
las generaciones que vienen más atrás. No hay que olvidar que nuestra propia sociedad, acá en Chile, está avanzando rápidamente hacia el envejecimiento de la población. ¿Cómo vamos a interactuar con ellos? En las familias, en la sociedad, en el sector laboral. Yo creo que esas situaciones que vivimos nos dan una oportunidad para rescatar el valor de todas las personas. Exactamente. Bueno, pero dentro de todo lo que hemos hablado, lo que no vamos a alcanzar a hablar por razones de tiempo fundamentalmente, y que está relacionado con este tema, que tiene que ver los ciclos, las etapas, dijimos al comienzo que antes del pecado era de una manera y obviamente el pecado ha causado la gran diferencia. Esto significa que en cualquier momento, esto que a lo mejor está bajo control en cierta medida, ¿cierto?, bastante predecible en algunos aspectos, sin embargo puede llegar lo inesperado. Así es. Puede pasar algo que rompió el esquema y esa vida que estaba tan tranquila en cierto contexto, ahora ya se produce un vuelco. ¿Cómo enfrentamos también esta otra parte que nadie quisiera vivir, pero que, valga la redundancia, es parte de la realidad humana? Bueno, la vida humana es una vida llena de sorpresas, de dificultades y crisis también. Sin embargo, esas crisis, esas dificultades, esos conflictos que a diario nos encontramos en la lucha de la vida son una oportunidad para nuestro propio crecimiento, Exacto. para nuestra propia maduración. Hay otra manera de ver también Exactamente. eso, no solo la parte negativa. Correcto, es decir, nos enfrentamos a ciertos problemas, pero cuando los solucionamos aprendimos algo nuevo. Enfrentamos ciertas crisis, pero al salir de esas crisis finalmente, a veces con un poco de ayuda, por supuesto, sobre todo con la ayuda del cielo, salimos fortalecidos de allí, tenemos algo que contar, algo que aportar, algo que prevenir a las nuevas generaciones. Por tanto, no debemos tener una actitud negativa hacia esas sorpresas de la vida, Exacto. sino que tenemos que tener una actitud positiva y de sacar provecho de cada experiencia. Mitzi, hay ejemplos bíblicos patentes, ¿cierto? Y elocuentes, Así es. seguramente nuestros amigos ya están pensando en algunos nombres, donde una vida relativamente tranquila puede tener de la noche a la mañana un cambio, permítame la expresión, brutal, como el que queremos abordar en este momento. Sí, yo en este momento recuerdo a Job, aquel personaje que lo tenía todo. Tenía una linda familia, 10 hijos, y que en muy poco tiempo pierde la gran mayoría de lo que tenía. No solamente a sus hijos, sino sus bienes, sus empleados, O sea, casi lo pierde su todo. patrimonio. Exacto. La relación con su esposo también se fracturó y con sus amigos. O sea, fue una crisis, la vida de repente se les desmoronó. Pero de él aprendemos grandes lecciones de dependencia y confianza en Dios para atravesar las crisis. Ahora, importante destacar que estas crisis, bueno, pueden a lo mejor venir dentro de un contexto de un proceso de tiempo determinado, pero a veces pueden ser tan repentinas que obviamente no se alcanza a reaccionar, porque acá, por ejemplo, dice en el capítulo 1, vino un siervo, dice que estaba recién terminando, hablando, cuando llega otro con otra mala noticia y llega otro con otra mala noticia. O sea, como Le habitualmente llovió sobre solemos mojado. escuchar, cuando viene una mala, vienen todas juntas. ¿Qué factor o qué elemento importante nos concede Dios? Usted mencionó hace un momento, Pastor Josué, lo importante que es mirar hacia arriba y ver cómo Dios quiere ayudarnos. ¿Tiene el Señor para enfrentar momentos que pueden ser realmente dolorosos? Si hay alguien que comprende nuestra individualidad y nuestras diferencias, es Dios. Él nos conoce desde lo más profundo. Y hay un principio en la Biblia, que está a través de la Biblia, y es que Dios no permite que llevemos más carga de la que podemos soportar, que enfrentemos pruebas más allá de nuestras fuerzas. Job era un hombre fuerte, era un hombre extraordinario, no había otro mejor que él sobre la tierra, lo dice el mismo texto Recto y bíblico. temeroso de Recto, Dios. perfecto en sus caminos. Le pasaron las cosas, le vinieron prácticamente todas juntas, aún así él no renegó de Dios. El Señor mira a cada cual. Él no nos manda los problemas, pero cuando nos vienen, entonces el Señor aprovecha la oportunidad para enseñarnos a vivir, para enseñarnos las lecciones, para hacernos más fuertes. Y seguramente Él contiene muchos de los problemas, porque probablemente yo no sea capaz de enfrentar los problemas como le llegaron a Job. Entonces, ¿el Esta es la Señor qué hace? situación El extrema. Señor administra eso. No nos manda los problemas, pero en la medida que estos vienen llegando, el Señor va conteniendo, va arreglando las cosas para que
de acuerdo a mis fuerzas y a mis posibilidades, y con la ayuda de Él yo pueda salir victorioso en cada prueba. Exacto. Bueno, este es el caso de una situación extrema, indudablemente. Ojalá nadie viviera algo como esto, pero eso no significa que tal vez a distintas escalas podamos vivir experiencias de esta naturaleza. ¿Cómo ayuda, Mitzi, una experiencia difícil a entender que la vida cristiana no significa no estar exento de vivir experiencias difíciles? A veces más de alguien le dice, mira, entrégate al Señor y todos tus problemas van a desaparecer. ¿Es tan así o la realidad es completamente distinta? Y la misma pregunta surge también. En ese sentido, más de alguien podría estarse preguntando, y entregarme al Señor y vivir con problemas, a veces aumentan incluso los problemas. ¿Qué beneficio tiene entonces para mí la vida cristiana? ¿Podría pensar alguien? Muchas veces cuando conversamos con amigos, ellos nos responden que no creen en Dios o dejaron de creer en Dios porque Dios les falló. Y generalmente es porque pasaron por momentos críticos, difíciles en su vida y no supieron depender del Señor, confiar en el Señor, clamar en ese momento de angustia por la dirección que Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros. Por ejemplo, el famoso Salmo 23, Sí. El Señor es mi pastor, no me faltará. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Él ha prometido estar con nosotros. Estas experiencias, estas cosas gravosas, penosas, estos sufrimientos que experimentamos, deben llevarnos a alzar nuestra mirada a nuestro Creador. Mitzi, y a su juicio, perdón, ¿qué factor juega la fe especialmente para enfrentar una situación de esta envergadura? ¿Y cómo el Señor promete que esa fe no nos va a fallar si estamos en una relación con Él? Es totalmente crucial nuestra fe. Es lo que necesitamos, es lo primero que necesitamos para poder avanzar en esta crisis, en nuestra fe en el Señor. Esa fe que te dice que a pesar de que tú no ves una solución, que tú no ves el camino al cual seguir, pero tú confías en que Dios te abrirá puertas y te llevará hacia un camino en el cual tú vas a poder sobrellevar, superponerte a todo lo que está en este momento ahogándote y llevándote, ¿no es cierto?, a la angustia. O sea, ahí se dolor. cumpliría la promesa a la que hacía referencia el pastor Josué en relación a que Dios no nos enviará ninguna prueba o dificultad o tentación, como queramos llamarle, que no podamos soportar. Así es. Así es. Ahora yo quiero agregar un elemento, y es que la fe no se produce por generación espontánea. La fe es algo que se cultiva. Dios nos da el don de la fe como una semilla, ¿no?, que debe desarrollarse en la relación que tenemos con Dios. Esa semilla necesita la luz del sol de justicia, necesita el agua del Espíritu y se va cultivando en los tiempos de paz. Cuando llega la crisis, entonces esa fe va a estar robusta o en algunos casos está muy débil. Entonces hay personas que se enfrentan a las crisis sin fe prácticamente. Dicen, yo creo en Dios. No, yo confío en Dios, pero Dios me falló. Lo que pasa es que usted llegó a la conclusión de que Dios te falló porque tu fe está débil. Porque si tú No alimentó la fe. no alimentaste la fe. Yo lo quiero expresar de la siguiente manera, en dos ejemplos gráficos. El desarrollo de la fe es como aprender a nadar. Si aprendes a nadar y en un momento te caes al agua, vas a saber cómo reaccionar ante esa situación y vas a sobrevivir, vas a escapar de esa situación. O también podríamos compararla a la construcción de un muro. Tú construyes un muro sólido, profundo, y cuando viene la inundación, el muro va a contener las aguas y no te vas a inundar. Pero si tú te pones a construir el muro cuando ya te llenaste de agua, te anegaste con agua, en 1 metro de profundidad echas el concreto allí, los ladrillos, no vas a conseguir levantar el muro ahora. Por eso es muy importante que la fe se cultive siempre, es algo de siempre, para estar preparados para las crisis. Importante ese aspecto de que la fe se cultiva en los momentos de paz. Así O es. sea, ahí es donde hay que aprovechar. En todo momento. Todo momento, pero nos prepara para el momento más Así complejo es. y más delicado. Así Yo creo es. que eso pasaba o pasó derechamente con Job. Así es. Si Job no hubiese alimentado su relación de comunión con Dios de manera diaria, recordemos que también hay un texto que dice que él oraba constantemente por sus hijos, por su familia, entonces le permitió enfrentar esta situación que, como decíamos anteriormente, no nos gustaría que le pasara a ninguno. Y Dios sabía cuál era el calibre de la fe de Job. Él sabía. Por eso Dios permitió finalmente que Job pasara por esas pruebas.
Si él hubiese sabido que Job tenía una fe débil, no habría permitido que Job enfrentara esas pruebas. Habría contenido las situaciones para que finalmente Job no enfrentara eso. Pero el Señor permitió finalmente porque sabía que Job tenía una fe robusta, firme. Y por eso está un libro de la Biblia con la vida de Job, ¿no? Como un testimonio real de lo que puede ser la vida de una persona con fe. Y un ejemplo para nosotros. Bueno, pero también un aspecto que vamos a ver en el siguiente y último bloque de nuestro programa es que en el contexto de los ciclos, de las etapas, también hay transiciones. Alguien que tenía una postura tal vez muy férrea, recalcitrante en relación a una manera de ser, puede tener un vuelco tan radical que cause una sorpresa enorme para quienes le conocieron. Hay un personaje al cual vamos a hacer referencia en el siguiente bloque, queridos amigos. Les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía, porque de él también podemos aprender, de su experiencia, algo relevante para nuestra propia experiencia dentro del contexto en el cual tú o cada uno de nosotros nos encontramos. Vamos a ir a esta pausa, una pausa breve, pero ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Cuando aparecen quiebres o problemas en el matrimonio, muchos deciden divorciarse porque piensan que ya no hay vuelta atrás, que es imposible que el amor reviva. Eso es lo que piensa la mayoría. Sin embargo, en la Biblia encontramos la receta para tener un matrimonio feliz y para restaurar relaciones rotas. ¿Quieres conocerla? En esta revista de estudio llamada Entre Familia aparecen todos los detalles, todo lo que tienes que hacer. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Decíamos al final del bloque anterior que aparte de lo inesperado, está también estos periodos de transición. Y la Biblia nos da ejemplos, en algunos casos muy potentes, muy elocuentes, de cómo esa transición puede ocurrir en la vida de cualquiera de nuestros amigos y de nosotros que estamos acá. ¿Qué ejemplo es el que queremos recalcar de tal manera que podamos ver a través de esta experiencia cómo esta transición se puede transformar en una gran bendición? Bueno, uno de los personajes más conocidos del Nuevo Testamento es Pablo, ¿no? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso primero, luego Pablo, que es el nombre más conocido para nosotros. Él era un hombre muy apasionado, entregado, pero que no estaba bien enfocado, andaba un poco perdido respecto a Dios. Y bueno, el Señor le dio la oportunidad de un cambio. Yo creo que todos los seres humanos nacemos a esta vida, llegamos a este mundo y Dios tiene un plan para poder cambiarnos, para poder asemejarnos más a Él. Por tanto, esto es un asunto que todos deberíamos estar dispuestos a enfrentar si queremos finalmente asemejarnos a nuestro Creador. Y Pablo experimentó unas cosas que son conocidas por nosotros, algunas que son muy impactantes y otras que son parte de un proceso de largo plazo que lo llevaron a cambiar al punto luego de ser un modelo de cristiano para su época y para todos nosotros hoy también, ¿no? Bueno, me recalcaba la palabra, o el nombre, mejor dicho, en este caso, Saulo, porque hasta el nombre cambia. Sí. Pero siendo Saulo, era un hombre tremendamente de convicciones. ¿Cómo era un poquito para que los amigos que a lo mejor no se han relacionado tan directamente con su historia sepan y con qué vehemencia él desarrollaba sus labores? Así es, Saulo era un hombre destacado por sus emociones, porque tenía, ¿no es cierto?, muy celoso de que la ley, de sus costumbres, sean practicadas como él había sido enseñado, y apasionado, totalmente apasionado para poder colocar orden a lo que él, según su visión, estaba incorrecto. ¿Estamos hablando de un hombre sincero? Un hombre que sinceramente creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero él tuvo un encuentro
donde Jesús se le presenta y le demuestra de que está en una dirección totalmente opuesta. Y antes que vayamos a ese cambio tan dramático, tan radical, pastor, ¿cómo puede también incluso una visión religiosa mal enfocada llevarnos a un extremo? Porque en algún momento se dice de Saulo que él respiraba, ¿cierto? Amenazas de muerte, no era simplemente tortura, sino que muerte. O sea, realmente, como usted bien dijo, estaba completamente desenfocado. ¿Cómo también una experiencia cristiana nos puede llevar a un extremo? ¿Qué peligros pueden haber cuando no lo asociamos adecuadamente como el Señor quiere? Bueno, la sinceridad y aún la pasión no necesariamente tienen una fuente divina, un origen divino. Hay muchos seres humanos apasionados por cosas que no son buenas. Y podríamos mencionar ejemplos acá. Pero lo que hace Dios es tomarnos como somos, nuestras virtudes y defectos, y encauzar todo para el bien. Y él vio que Saulo era un hombre apasionado, desenfocado, pero dispuesto. Entonces el Señor se le presentó y le dio una oportunidad. Y Pablo la tomó. Y la supo aprovechar. Y la supo aprovechar. Y toda esa pasión, esa fuerza que estaba haciendo una obra destructiva, el Señor la encauzó para edificar ahora, ¿no? Que el resultado fue otro, fue muy distinto. De igual forma el Señor puede tomar nuestra vida. A lo mejor tenemos problemas de carácter, temperamento, podemos tener vicios, podemos tener un montón de problemas en nuestra vida que surgen de una fuerza interior, pero que está mal enfocada ahora. Pero ahí está Dios, ofreciéndome una oportunidad para encauzar toda esa energía, esas capacidades, esas virtudes, para hacer lo bueno. Yo creo que esa es una linda oportunidad que todos tenemos. Ahora, la gran mayoría conoce la experiencia vivida por Saulo, primero, para llegar a ser Pablo, en ese camino a Damasco que fue un cambio dramático, ¿no? Rotundo. A tal punto que ni siquiera Ananías, él tenía seguridad de que si realmente el cambio era real, porque dice en el verso 13 del capítulo 9 de Hechos, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Cómo a veces los prejuicios pueden causar algún tipo de obstáculo para que alguien pueda tener una transición favorable y a veces sin darnos cuenta estar contribuyendo para que ese cambio no se produzca? Así es, yo estoy pensando tal vez en muchas esposas que dicen, ¿por qué mi esposo es así? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué ha demorado tanto? ¿Por qué ha demorado? ¿O por qué mis hijos no es lo que sembré y están esperando esa transición, ese cambio por otra persona? Pero el que realmente pueda hacer el cambio debemos confiar en el poder del Espíritu Santo. Sí, nosotros tener una relación positiva que pueda aportar a que el Espíritu Santo obre en aquella persona, ¿no es cierto? No ser obstáculo para esa transformación, para esa transición. Y confiar en la promesa que podemos encontrar en Filipenses 1:6, que dice, porque estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. O sea, este texto estaría demostrando entonces que no necesariamente, como dice un gran evangelista, hay que caer del caballo, ¿cierto? Y que sea una conversión dramática, como fue la de Pablo, para decir que realmente el proceso de conversión sea genuino. A lo mejor en algunos casos es casi imperceptible, pero no por eso menos legítimo. Todos necesitamos una oportunidad, pero esa viene de distintas maneras. A veces tan dramática como la experiencia de Pablo, otras veces en un proceso más amable, porque Dios conoce de qué estamos hechos. Exacto. Y así como el profesor en la sala de clase va identificando, este niño aprende más rápido, este necesita más recursos audiovisuales, este es más concreto, qué sé yo, el Señor sabe cómo aprendemos. Yo estaba pensando ahora también en los discípulos, ¿no? Jesús llamó a un grupo de personas que había que transformar, pero Él no anuló sus personalidades. Por ejemplo, Pero Juan. sí edificó su carácter. Exactamente. Tomó a Juan, hijo del trueno, impulsivo, junto a su hermano Santiago, cuando no fueron muy bien recibidos en una ciudad, le dijeron al Señor, pedimos que descienda fuego del cielo y los consuma. Tenían una actitud vengativa y eran impulsivos. El Señor no los dopó, no los medicó para que no fuesen así de reactivos. Lo que hizo fue tomar esa energía y enfocarla en la misión, en la salvación. Y los puso en equilibrio. En el caso de Juan, llegó a ser conocido como el discípulo del amor. Toda la pasión que él tenía,
La enfocó ahora no en sus ideales personales, de justicia, qué sé yo, sino que en el amor. O sea, eso claramente significa que Dios respeta nuestra individualidad, no modificando la esencia misma de la personalidad, sino que aquí hay un cambio de enfoque. Lo que hace el Señor es moldearnos. Lo que hace el Señor es encauzarnos. Lo que hace el Señor es darnos los toques necesarios para que seamos realmente lo que Él quiere, una obra de arte, ¿no? Así como la tierra estaba desordenada, vacía y oscura, y cuando intervino el Creador quedó todo lindo, así nosotros tenemos un potencial. Pero el Señor tiene que intervenir para que las cosas sean mejores. Bueno, poco a poco nos acercamos al final de nuestro programa. Hay conceptos que seguramente van a quedar ahí un poquito para seguir analizando por parte de nuestros amigos y de nosotros también. Pero qué importante el Señor nos ha hecho para que vivamos no solamente periodos de transición, sino que también de interacción. O sea, nadie es una isla, nadie vive no dependiendo de los demás. Y si reconocemos esto dentro de ese contexto, seguramente vamos a estar mejor preparados para enfrentar estos cambios, estas etapas distintas. ¿Cómo podríamos nosotros decirle a los amigos en este instante que debiéramos valorar estas amistades, apreciarlas dentro del contexto naturalmente de la sinceridad, de la tolerancia, porque también este es un aspecto muy importante? Sería interesante que también pudiéramos compartir esto con nuestros amigos. Bueno, necesitamos a los otros y los otros nos necesitan. Este es un paradigma que está a través de toda la Escritura. Dios nos hizo como seres sociales y a partir del relacionamiento y a partir de las interacciones con otros somos edificados en nuestro carácter. Aprendemos la paciencia, aprendemos la bondad, aprendemos el amor y el compromiso con los otros, si es que estamos relacionándonos con otros. Si estamos solos, caemos en el egoísmo, en la soledad y no somos felices ni plenos, ni vamos a crecer. Dios nos creó para relacionarnos con los demás y ser un canal de bendición para aquella persona que nos acompaña, no solamente nuestro cónyuge, sino nuestros hijos. Proveerles las herramientas para que ellos también puedan edificar relaciones posteriores en su vida que les sean de felicidad y sean de bendición a los demás. Lo importante, creo, que debemos estar dispuestos a hacer una influencia positiva, donde la cortesía, el amor, las palabras bondadosas estén siempre en nuestros hogares. Lo que yo tengo lo puedo compartir contigo y lo que tú tienes me lo puedes también compartir y así nos edificamos, enriquecemos nuestra propia vida, nuestra experiencia para crecer, para desarrollarnos, para cumplir el ideal de Dios. Bueno, y ahora vamos a ir con el resumen que lo tiene preparado Juvenal. Bueno, queridos amigos, hemos tocado un tema que con toda certeza nos llega de una u otra forma a todos nosotros. Algo que acabamos de escuchar, ser más amables, ser compasivos, tener un carácter más tierno, no cabe ninguna duda que va a permitirnos generar relaciones e interacciones con los demás que van a ser muy favorables y con toda certeza Dios va a permitir que seamos una bendición para los demás. Y recibir también esta bendición de aquellas personas que están también pensando y actuando de la misma manera. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto hoy día fundamentalmente para que lo tengamos presente y tengamos estos conceptos en nuestra mente y corazón? Hemos hablado de los ciclos de la vida, las distintas etapas de las cuales nadie está absolutamente exento. Pero fundamentalmente todos estos ciclos, estas etapas, estos ritmos se van desarrollando dentro del ámbito de la familia. La familia, no cabe ninguna duda, que es el medio a través del cual Dios va permitiendo que estos ciclos se puedan ir desarrollando, ojalá siempre de la mejor manera posible. Pero también mencionábamos, y no debemos olvidar, que está lo inesperado. En cualquier momento puede haber un cambio que puede ser leve como también brusco. ¿Cómo enfrentamos ese momento? ¿Cómo está preparada nuestra fe para que ese cambio incluso se pueda transformar en una gran bendición? Y veíamos ahí los casos específicos de Job, de Pablo, cómo pudieron enfrentar estos difíciles momentos, esta transición en el caso de Pablo, orando, buscando la dirección divina. El Espíritu Santo hizo un trabajo extraordinario y se transformaron tanto Job como Pablo en personajes dignos de ser imitados. Y por supuesto, no debemos olvidar que dentro de este contexto la influencia mutua
en las interacciones son muy valiosas cuando estamos pidiendo la dirección de nuestro Dios, y eso significará que vamos a tener una predisposición favorable a ser amables, compasivos, corteses. Y eso no cabe ninguna duda que va a ser un testimonio público que impactará favorablemente a las personas con las cuales nos relacionemos. Y todo esto es gracias a ¿qué? Al esfuerzo humano, a que me lo propuse y lo voy a lograr. No existe esa posibilidad. Por mucho que queramos mejorar, siempre vamos a tener muchas falencias y no vamos a alcanzar nuestros objetivos. La única manera de hacerlo es confiando en nuestro Señor Jesucristo, tener comunión permanente con Él y tengamos la certeza que los resultados no se van a dejar esperar. Queridos amigos, queremos decirte en este momento que el Señor ha provisto de promesas extraordinarias para que de esta manera nos aferremos a ella y podamos salir airosos en los distintos ciclos y etapas de la vida. ¿Estás pasando por una etapa compleja, delicada a nivel personal o tal vez digo a nivel familiar especialmente? Bueno, el Señor lo sabe. Y qué mejor que Él, que desea allanar este camino, pueda estar en tu vida, le puedas permitir que haga los cambios y las transformaciones necesarias. Si es así, y el deseo de tu corazón de que Dios obre en tu vida y en tu familia, quiero invitarte para que oremos y pidamos la dirección y la sabiduría divina para enfrentar estos distintos ciclos de la existencia humana. Oremos. Padre Santo que moras en los cielos, te damos gracias porque nos permites este tremendo privilegio de poder invocar tu nombre, de poder saber que tú estás muy atento a ayudarnos especialmente cuando enfrentamos lo inesperado. Te rogamos, Señor, que nos des la fe suficiente, que tal como se ha mencionado, podamos ahora fortalecer esa fe que nos permita pasar por los momentos de dificultad y con toda certeza tu nombre también será honrado y glorificado. Bendice a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando. Tú conoces la realidad que cada uno está viviendo. A lo mejor alguien está pasando por una crisis matrimonial, familiar, una situación con los hijos que se le está escapando de las manos. Señor, pedimos que la dirección divina sea con este hogar. Que tú les acompañes, les bendigas grandemente y que las promesas maravillosas del cielo sean una realidad en las vidas de todos y cada uno de nosotros. Lo pedimos todo, lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queremos decirles a nuestros amigos que nos están viendo que también pueden seguir estudiando esto que hemos comenzado acá en alguna iglesia. Tenemos iglesias adventistas en distintos lugares. Basta con que usted vaya a el sitio encuentre unaiglesia.org y con toda certeza usted podrá seguir estudiando estos temas que en todas partes del mundo estaremos analizando juntos. Bueno, yo quiero dar las gracias por la presencia de ustedes. Gracias, Missy, por habernos acompañado. Juvenal. Pastor Josué, Dios le bendiga, que siga el Señor acompañándoles en su labor ministerial tan importante. Y por supuesto, aquí han cordialmente invitados para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, amigos, estamos despidiendo entonces nuestro programa Lecciones de la Biblia. Dios les bendiga, les dejamos cordialmente invitados para la próxima oportunidad cuando nuevamente estemos juntos a través del canal Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. Que el Señor les acompañe.